Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Pedrito? ¿Cómo va por allá por el Chaco? Acá estamos en Córdoba con 30 grados, no sé qué pasa. No, acá en La Plata está lloviendo, Pau. Con todo, ahora Ah, paró bueno. un ratito. Bueno, vamos a cuidar los micrófonos porque somos muchos, cuidado con las cámaras y lo que se ve. Yo voy a tratar de estar atenta, pero bueno, ya es tarde, hoy tuvimos percances, así que nada, no hagan cosas raras en la cámara que después nos van a escrachar en las redes. Bueno, chicos, muchas gracias por la extensa convocatoria. Estamos ya bordeando los 100, estamos a 2 de 100, así que ya se va a sumar alguien para llegar a los 100. Ahí está Micaela, está entrando. Así que hay caras conocidas, hay viejos conocidos acá, así que feliz. Acá estaba Mirta Gómez, que no puedo dejar de decirle bienvenida, que es una groupie fan de Forbet, que este año por motivos personales no pudo tomar ningún curso, pero yo creo que se va a sumar al tuyo, Pedro, estoy casi segura. Así que quiero saludarla a ella porque le extraño en las moderaciones, era nuestra alumna estrella. Así que bueno, y a todos los que se sumaron hoy, ahí les dejé las placas, están invitados al posgrado de Pedro con descuentos importantes, eso lo hablan con las vendedoras después. Ahí estoy tratando de silenciar, cuidado con los micrófonos. Así que bueno, muy bienvenidos. Pedro se incorporó a Forbet este año dentro de lo que fue el diplomado en medicina felina, que es uno de nuestros cursos estrellas, y ahí los desviamos por el camino del mal y los trajimos para que nos dé este año el posgrado, el primero de muchos, el que este año del posgrado en toxicología. Así que, bueno, la virtualidad nos ayuda a esto. Veo que hay gente de muchos otros países, aparte, por fin tengo luz en casa. Ahí está, acá hay una infiltrada, Flor Pedrotis del equipo, eso se infiltró. Así que, bueno, gracias Flor por acompañarme, es una compañera de Forbet, así que yo feliz. En su momento la virtualidad nos asustó a todos, hoy yo creo que bueno, gracias a eso podemos tener un aula con 102 personas, Pedro, y vamos a tener un número cerquita va a estar en el posgrado, que va a estar 5 meses Pedrito con nosotros. Bueno, Pedro se recibió en la UNE, al igual que yo, en la Universidad Nacional del Nordeste. Voy a ser formal por la cantidad de audiencia. Es médico veterinario, recibido en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, Argentina, al igual que yo, nuestra amada casa madre. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de desarrollo de tesis doctoral plantas tóxicas, especialista en docente universitario en La Plata, Buenos Aires, Argentina, autor del libro, búsquenlo, Abordaje terapéutica de las intoxicaciones en pequeños animales, de Intermédica, Ediciones Veterinarias de Barcelona, Editorial Multimédica, Ediciones Veterinarias Barcelona, España. Autor del capítulo Intoxicaciones en pequeñas especies de la obra Emergencias y cuidados críticos en pequeños animales de Javi Mowgli, de Editorial Multimédica de Barcelona, España. Ese libro lo tenemos nosotros en Forbet, así que no para venderlo, pero pídanlo porque es difícil conseguirlo. También autor del capítulo Intoxicación por cobre en perros de la obra Gastroenterología en pequeños animales de Diego Casas García y Jesús Villalobos Gómez, Editorial Multimédica de Ediciones Veterinarias Barcelona, España, diplomatura en Toxicología Forense, Facultad de Ciencias Veterinarias y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, director del curso de posgrado Abordaje terapéutica de las intoxicaciones más frecuentes en pequeñas especies en La Plata, docente del módulo Farmacología y Toxicología en Clínica, modalidad presencial y virtual, especialización en animales de compañía, Facultad de la UNE, Corrientes, dentro del módulo Farmacología y Toxicología Clínica, modalidad presencial, especialización en Clínica Médica de Perros y Gatos, en la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Río Cuarto, acá en Córdoba, Argentina, la provincia donde soy oriunda, estoy viviendo ahora, estoy usurpando, autor de publicaciones nacionales e internacionales con referato y divulgación, conferencias nacionales e internacionales. Así que bueno, nada, un placer tenerte. Nos conocimos hace un par de años, al fin, hace poco cuando éramos estudiantes en Corrientes, fue mi ayudante de segunda categoría, que se llamaba en esa época, así que bueno, desde allá creo que hace 25 años que yo me recibí, que lo tengo en mi memoria con excelentes recuerdos. Creo que me recibí hace 25 años, qué dolor. Así que no vamos a ser 25, son 22 por ahí. Así que, bueno, gracias Pedro, gracias por venir a Forbet, gracias por este webinar. Queremos iniciar esta sección, la abre Pedro abre esta puerta.
Prontito vamos a tener un webinar con la doctora Andrea Bernardi, prontito con el gran Marce Alonso, así que bueno, síganos en las redes para meterse en estos webs, porque bueno, es una forma también de devolver un poquito a la comunidad veterinaria todo lo que en estos 4 años de crecimiento Forvet nos ha brindado. Así que bienvenido, Pedro, y la sala toda tuya. Bueno, Pau, muchas gracias por la presentación. La verdad que nos une un cariño y un respeto y amor por la profesión, como toda la gente que está aquí presente de manera virtual y los que estarán de manera sincrónica. Les agradezco muchísimo también su participación, tomarse un momento para este webinar, en donde, bueno, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas al abordaje terapéutico de las intoxicaciones, solo un lado superficial de un montón de cosas que podemos llegar a hacer, pero espero cumplir las expectativas de un webinar que sea informativo para todos ustedes. Así que bueno, voy a cortar mi cámara y voy a compartir pantalla. Bueno. ¿Hace cuánto que fuiste a Salta, que estuvimos paseando? Entonces estaba haciendo memoria en las fotos que no las encontré, quería encontrar un par de fotos ahí. Hace mucho, Pau. 10 años, por lo menos, ¿no? Sí, por lo Es el menos. tiempo. Muy bien. Pau, aquí me piden para admisión, ¿lo haces vos, lo hago yo? Yo por las dudas, te voy a sacar el rol de constitucional, por las dudas Dale. no te dejes compartir, pero para que no te moleste, Dale. te voy a eliminar el rol, era por las dudas no te dejes compartir, pues este Zoom no es mío. Así Listo. que, bueno, Pedrito, todo tuyo, cualquier pregunta me hacen por el chat o levantan la mano, porque somos muchos, así que para mí el micrófono va a estar complicado, pero me hacen por el chat y yo veo en qué momento lo vamos interrumpiendo a Pedro. Listo, Pau, perfecto. Muy bien. Comenzamos entonces. Bien, quería charlar con ustedes inicialmente algunas particularidades asociadas a la toxicología veterinaria. Es decir, tenemos un montón de especialidades en nuestra profesión y en lo que es la toxicología hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Muchas son comunes a otras especialidades y otras son particulares de esta. Y una de ellas, por ejemplo, este mapa de nuestro planeta, de algunos países que se ven en esta parte de nuestro planeta, está intentando representar las similitudes y las diferencias con respecto a la casuística que pueden haber en diferentes regiones de nuestro planeta. Y estas diferentes cuestiones en nuestro planeta pueden darse en lugares muy distantes entre sí, pero también pueden darse en regiones cercanas, ¿no es cierto? Es decir, dentro de un mismo país, dentro de una misma región, dentro de una misma provincia, en una misma ciudad, en la cercanía en donde estamos trabajando. Entonces, hay cuestiones parecidas, pero también hay cuestiones diferentes. Por mencionarles de alguna forma algo, como para que se entienda lo que estoy diciendo, no es lo mismo considerar una provincia del norte de Argentina, del noreste de Argentina, de una provincia que se encuentra en la Patagonia del país, porque la casuística de las intoxicaciones puede variar considerablemente. Es decir, si consideramos los envenenamientos por serpientes, por toxinas de serpientes, evidentemente en las zonas más calurosas del país, es decir, el NEA o el NOA, es decir, nordeste y noroeste de Argentina, son mucho más frecuentes que en la Patagonia, justamente porque, bueno, o hay una menor cantidad de especies venenosas en el sur, o bien porque la adaptación que tienen los animales a diferentes regiones no es la misma, obviamente. Y también tenemos que tener en cuenta lo que es el tratamiento de las intoxicaciones y los envenenamientos, porque no es lo mismo conseguir una sustancia que induzca el vómito, llamada apomorfina, en un país de Europa, como lo es, por ejemplo, para América Latina. Vamos a ver eso más adelante. Cuando vamos a considerar las estadísticas relacionadas a las intoxicaciones, fíjense ustedes que aquí tenemos un gráfico en torta de la distribución en porcentaje de las intoxicaciones respecto a otras etiologías. Y aparentemente las intoxicaciones son las menos frecuentes si vamos a considerar el resto de las enfermedades que pueden afectar a nuestros pacientes. Este tipo de información es valiosa, sin embargo debemos tener ciertos
ser juiciosos o criteriosos al momento de considerarlas, ya que estos valores, como les había mencionado, pueden variar de acuerdo a la casuística de una región versus otra. Por ejemplo, las intoxicaciones por los rodenticidas warfarínicos son extremadamente frecuentes en lo que es América Central y América del Sur, pero en Norteamérica no son tan frecuentes, particularmente en Norteamérica, porque ahí hay otro tipo de rodenticidas diferentes a los warfarínicos. Por otra parte, colegas, es muy importante considerar todos los datos que nos ofrece un determinado caso clínico. Es decir, tenemos que tener en cuenta los datos de la anamnesis y tenemos que tener en cuenta lo que estamos observando en nuestro paciente sobre la mesada o en el lugar en donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque he podido comprobar que en algunas situaciones es posible que se confunda algunos signos y se los asocia a una intoxicación cuando en realidad corresponden muy probablemente a una enfermedad infecciosa. Algunos signos del distemper canino pueden confundirse con algunas de las intoxicaciones, sobre todo si me dejo llevar por los comentarios que realizan los tutores, las tutoras, cuando, por ejemplo, ingresan a la consulta y me dicen, me lo envenenó un familiar, me lo envenenó un vecino. Entonces, tomemos esos datos de la anamnesis, pero si la evidencia clínica, lo que estamos observando, no es realmente compatible, bueno, tengamos la precaución de no fijar la vista en la posible etiología tóxica, sino que pueden haber otras situaciones. En algunas instancias, las intoxicaciones sí van a ser muy evidentes, todos los datos de la anamnesis y lo que estamos viendo de nuestro paciente van a coincidir con alguna etiología de origen tóxico. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tener cierto training, un ojo clínico en estas situaciones, porque puede ocurrir que, como he visto en muchas situaciones, no todas las universidades, no todas las facultades veterinarias le dan la misma importancia a lo que es las intoxicaciones en pequeñas especies. Algunas, por ejemplo, están dedicadas exclusivamente a las intoxicaciones en grandes animales porque justamente están ubicadas en una zona donde hay prevalencia de especies mayores, ¿no es cierto? Bien, fíjense ustedes, este otro gráfico trata de representar también en porcentajes y tomándolo con pinzas, ¿no es cierto? Porque si bien está tomado de la bibliografía, puede variar de acuerdo a cada región geográfica considerada, pero es bastante representativo como común denominador a todo lo que puede pasar en nuestras diferentes regiones geográficas. Fíjense ustedes que de este gráfico en torta se llevan los premios los plaguicidas. Acá están representados por los warfarínicos y por el resto de los pesticidas. Es decir, a ver si puedo poner lo que ustedes vean. No, no puedo aquí. Disculpen. No quería, aquí está. Perfecto. Fíjense ustedes aquí, un porcentaje del 30% de los warfarínicos y el resto para el resto de los plaguicidas, donde están ubicados, por ejemplo, piretroides, uranofosforados, carbamatos, etcétera, etcétera, metaldehídos, ¿sí? Entonces, se llevan una gran porción los plaguicidas y fíjense que está discriminado el grupo de los warfarínicos por el gran impacto que tienen en nuestras especies menores. Hay alimentos potencialmente tóxicos, plantas tóxicas. Este porcentaje muy bajito puede ser porque realmente sea así o porque son subdiagnosticadas, porque a veces no contamos con todas las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico de una fitointoxicación. Los medicamentos de uso veterinario, normalmente de la mano de tutores por desconocimiento, basura, las toxinas que involucran a justamente las sustancias tóxicas de origen biológico o producidas por animales, ¿no es cierto?, como las serpientes, las abejas, las avispas, etcétera, y también un porcentaje importante para los medicamentos de uso humano, en donde en el podio se encuentran los AINES como el ibuprofeno o también los fármacos antipiréticos analgésicos como es el caso del paracetamol.
Si vamos a considerar las especies que normalmente atendemos en nuestra consulta, fíjense ustedes que el mayor porcentaje de la casuística está asociada a los caninos. Esto puede deberse a porque es una especie muy popular comparada con los felinos, aunque esto en los últimos años se está cambiando. Inclusive ustedes saben, hay clínicas veterinarias dedicadas exclusivamente a la atención de gatos. O bien también relacionada a la especie por esto de que es menos selectiva al momento de lo que va a utilizar para jugar o bien para comer. El gato normalmente hace una selección mucho más minuciosa e inclusive también con las plantas tóxicas tiene mucha cancha para mordisquear ciertas partes, ir probando y de esa manera continuar o no, cosa que el perro probablemente no, porque muerde y consume una cantidad importante de plantas. Y fíjense ustedes que también están las especies no convencionales. Y aquí, bueno, necesitamos muchísima información porque para las diferentes especies no convencionales hay una fisiología particular de cada una de ellas. Entonces, si nos dedicamos a esta rama, a este grupo de animales de nuestra profesión, hay que saber que no es lo mismo considerar a un quelonio que a los lagomorfos, que a los roedores, porque existen diferencias entre ellos. Hay algunas sustancias que son tóxicas comunes para todas las especies, incluidas perros y gatos, pero hay otras circunstancias que se notan con las no convencionales, que pasa, por ejemplo, con los piretroides en el caso de los felinos. Bien, la desinformación también es un factor importante de intoxicaciones en pequeñas especies, ya sea para caninos o para felinos. Las tutoras y los tutores, eh, en un acto de desesperación y por desconocimiento, accidentalmente medican a sus mascotas sin una consulta profesional de por medio. Aquí muy probablemente ustedes han tenido casos de intoxicaciones por AINES en uso humano, como es el caso del ibuprofeno, o inclusive también de AINES que son de uso tanto en medicina humana como veterinaria, como es el meloxicam, en donde la tutora o el tutor escucha en algún lado que el meloxicam es usado en veterinaria, en el caso de felinos, caninos, pero lo que equivoca, ¿no es cierto?, lo que hace mal es la dosis. Entonces, hay casos en donde en vez de utilizar la dosis estándar, la indicada por una o un profesional, administran al gato un comprimido de 15 miligramos de meloxicam. Imagínense esa sobredosis. Y bueno, considera que por la observación, por cómo cambia el estado del sensorio, la actividad de su mascota, está enfermo, tiene fiebre, entonces o da un AINE o de un fármaco antipirético analgésico, como es el caso del paracetamol. Y fíjense ustedes que, bueno, también como relaciona que hay una pipeta que se puede usar en el perro, no hace una distinción en que son especies diferentes con metabolismos particulares, entonces utiliza, en el caso del gato, por ejemplo, la pipeta con piretroides de los perros. Y esto, bueno, hay en muchos países de Latinoamérica en donde todavía tenemos una gran cantidad de pipetas con piretroides y este tipo de accidentes son todavía muy frecuentes, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar de países en vías de desarrollo, en países desarrollados, incluidos algunos de Europa y de Estados Unidos, también ocurren este tipo de intoxicaciones de la mano del desconocimiento. Y bueno, también la eterna lucha de cualquier cosa, consulto rápidamente a Google o a Santa Wikipedia y si no en las redes tiro una pregunta y me empiezan a decir que la leche es el antídoto para la intoxicación, que tengo que darle 6 claras de huevo, que tengo que ponerle el collar de marlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas cuestiones que nacen probablemente de un folclore, bueno, muchas veces equivocado, ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones. Bien, y acá también tenemos, fíjense ustedes, aquí el desconocimiento probablemente tiene una base mucho más profunda, puesto que hay plantas que son desconocidas por tutores y también por muchos profesionales con respecto a la toxicidad, ¿eh? Hoy en día, por suerte, las y los colegas conocen la toxicidad de los lirios en el felino,
pero hasta hace algunos años atrás no. Así que bueno, por suerte, para los colegas que han atendido casos y que han hecho difusión en redes, mucha gente hoy en día conoce, en cuanto a profesionales, la toxicidad de estas plantas. Pero en general lo que puedo opinar es que desde donde me siento cómodo, existe un gran desconocimiento con respecto a la toxicidad de las plantas, tanto en perros como en gatos, y bueno, hay muchas que son parecidas. Entonces, es importante saber que para estas situaciones, particularmente para las plantas, necesitamos conocer los nombres científicos, porque no es lo mismo decir cala en Argentina que cala en México, y no es lo mismo decir jazmín paraguayo en Argentina, que es una planta que no tiene ese nombre, por ejemplo, en Paraguay. Entonces, siempre debemos manejarnos con el nombre científico, porque bueno, de esa manera podemos buscar información rápidamente en Internet, donde no vamos a generar ninguna complicación porque simplemente estamos queriendo mostrar una foto a la tutora o al tutor a ver si se parece la planta que presumiblemente consumió su mascota. Bien, entonces sí, luego de estas generalidades vamos a comenzar con los lineamientos de los tratamientos para las intoxicaciones o el abordaje terapéutico del paciente intoxicado. Y aquí, bueno, para poder compartir información con ustedes, disculpen, consideré algunas cuestiones relacionadas a la especie canina y a la especie felina. Bien, para poder iniciar nuestro tratamiento, evidentemente parece una obviedad, pero es importante tener un paciente. Es decir, de acuerdo a cada una de las situaciones que se pueden presentar, necesitamos abordar a nuestro paciente considerando que se trata de una urgencia o de una emergencia. Entonces, antes de poder realizar cualquier tipo de abordaje particular, y cuando digo abordaje particular me refiero a la utilización de un antídoto, es importante tener paciente. Por ejemplo, no podemos perder el tiempo buscando información acerca de la toxicidad de un piretroide cuando tenemos en la mesada a un gato que tiene tremores y convulsiones y no las estoy controlando. Es decir, desde la teoría a la práctica, la teoría dice que no debemos tratar al tóxico, sino al paciente, en el sentido de que hasta tanto no estabilicemos a nuestro paciente con cada una de las cuestiones relacionadas al ABCD o ABCDE, podemos proceder a lo demás. Necesitamos tener un paciente, es decir, si está deshidratado, si está con convulsiones, entonces necesitamos primero abordar esa cuestión para luego proseguir con un tratamiento de manera racional. Bien, entonces, supongamos que tenemos paciente que hemos cumplido con las pautas del ABCDE, entonces vamos a ver qué maniobras de descontaminación del paciente intoxicado disponemos. Obviamente que cada una de las maniobras de descontaminación van a estar relacionadas a la vía por la cual ha ingresado la sustancia tóxica al organismo o qué parte del organismo se haya expuesta a la sustancia tóxica, ya que imagínense que no va a ser lo mismo la intoxicación por vía oral de una sustancia muy tóxica o la que provoca una sustancia muy tóxica como es la estricnina versus la exposición de la piel a la estricnina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa sustancia tóxica, este alcaloide, no tiene una liposolubilidad y tal como para poder atravesar la piel intacta. Sin embargo, por vía oral, obviamente que va a provocar el máximo efecto tóxico y lo hace de una manera rapidísima. Entonces, tengamos en cuenta qué es lo que más está expuesto de nuestro paciente cuando vamos a realizar una maniobra de descontaminación. Y en la mayoría de los casos, colegas y estudiantes, como ustedes saben o se estarán imaginando, es por la vía oral donde ingresan las sustancias tóxicas en nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver en qué situaciones podemos inducir el vómito y en cuáles no. Esta es una maniobra que tiene sus
partidarios y sus detractores. Y esto ocurre tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. Como sería hablar demasiado tiempo de los sí y los no de lo que es la inducción del vómito, voy a tratar de resumir algunas cuestiones para que tengan algo práctico al momento de decidir si vamos a inducir el vómito o no. La maniobra lo que busca obviamente es evacuar del estómago la sustancia tóxica que potencialmente puede ser absorbida. Y acá, como se imaginarán ustedes, nuestra carrera es contra el tiempo. Entonces, ¿cuándo podemos decir sí de una a la inducción del vómito? Cuando ha transcurrido el menor tiempo posible y cuando nuestro paciente se encuentra asintomático. Y acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el menor tiempo posible? Bueno, ponerle un número en minutos o en horas es un poco complejo. La mayoría de los libros mencionan que 45 hasta 60 minutos es un tiempo determinado en humanos y se traspola a medicina veterinaria, en los cuales la sustancia tóxica podría todavía estar en el estómago. Pero bueno, acá esto va a variar mucho de acuerdo a la velocidad con la cual se absorba cada una de las sustancias tóxicas. Como a veces no tenemos tiempo para decir es liposoluble, no es liposoluble, se absorbe o no se absorbe, entonces tratemos de hacer la inducción del vómito lo antes posible y obviamente con el paciente asintomático. Observemos bien a nuestro paciente, porque hay algunas sustancias tóxicas que cuando ingresan por la vía oral, en tan solo 10 a 15 minutos pueden provocar signos neuromusculares. Entonces, tenemos un paciente sintomático, perdón, con tremores, convulsiones. Entonces, aquí obviamente no vamos a intentar la inducción del vómito por las complicaciones que pueden presentarse con esta maniobra. ¿Y dónde no vamos a intentar? Bueno, obviamente lo contrario al caso anterior. Vamos con esta primera, donde pasó más de 45 o 60 minutos, porque eso es el tiempo que habíamos considerado que todavía, antes de ese tiempo, podría haber sustancia tóxica en el estómago. Pasado ese tiempo, ya no, ya se absorbió. Entonces debemos recurrir a otras maniobras de contaminación. Hay algunas excepciones, es decir, podemos llegar a intentar la inducción del vómito cuando ha pasado más de una hora, pero son casos muy puntuales, ¿eh? Por ejemplo, la ingestión de chocolate en gran cantidad o bien la ingestión de gran cantidad de cebos contra ratas y ratones, ¿eh? Pero bueno, hay que tener un dato como a partir del análisis de que, bueno, nos diga la tutora o el tutor que consumió gran cantidad de cebos. Obviamente que con un paciente sintomático no vamos a inducir el vómito, porque imagínense ustedes que el peligro de la aspiración está ahí nomás a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que un paciente con un inicio incipiente de síntomas o sintomático no es candidato, por lógica, a la inducción del vómito. Y aquí, que me lo salté para dejarlo hacia el final, es que ni con cáusticos ni con derivados del petróleo se aconseja inducir el vómito. En el caso de los cáusticos, que pueden ser ácidos o alcalinos, recuerden que al intentar el vómito vamos a reexponer a la mucosa esofágica, oral, a la sustancia que ya está quemando y lesionando todo, entonces un doble daño. Y con los derivados del petróleo, sobre todo si son los oleosos, los aceites para automotores, para coches, para autos, porque bueno, ahí también hay un elevado riesgo de aspiración y ese tipo de sustancias rozan lo imposible de sacar del árbol bronquial y se va a complicar seguramente con una bronconeumonía. Y ahí una pregunta, ¿no es cierto? Si el tutor o la tutora puede o no inducir el vómito en su hogar. Bueno, acá es complejo, ¿no es cierto? No hay una respuesta exacta a esta inquietud. Si conocemos a la persona, es decir, tratamos a su mascota, es un paciente habitual de nuestra clínica y conocemos a la tutora o el tutor por su responsabilidad, podríamos indicarle que intente en su hogar la administración de alguna sustancia para la inducción del vómito, pero en el canino, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver en breve que para el felino solamente podemos hacerlo
en nuestra clínica por el tipo de sustancias que necesitamos administrar. El punto es que, bueno, durante el triage telefónico deberíamos asegurarnos de que el paciente está completamente asintomático. Una maniobra que sí podría indicarse si el animal está asintomático, hablando de un canino, es cuando lamen sapos, ¿sí? Cuando lamen sapos, podemos indicar a los propietarios que laven la boca del canino, ¿sí? Por un espacio de 10 a 15 minutos, a condición de que no tenga signos, ¿no es cierto? Porque eso obviamente eh, descontamina la cavidad oral del efecto cáustico de la toxina del sapo y a su vez previene que aparezcan signos de tipo neuromuscular o cardiotoxicidad, que son los más graves. Bien, ¿con qué podemos intentar la inducción del vómito cuando hemos decidido que realmente es necesaria esta maniobra? Acá tenemos el agua oxigenada. Es una posibilidad, es el peróxido de hidrógeno que tiene que ser sí o sí al 3%, o sea, el de uso medicinal o 10 volúmenes. No puede ser el que se utiliza para decolorar el cabello porque ese es mucho más cáustico todavía. Tengan en cuenta que estamos administrando una sustancia cáustica a el estómago y esto es, me atrevo a decir de manera exclusiva para el canino. No les aconsejo que intenten la inducción del vómito con peróxido de hidrógeno o con agua oxigenada en el gato, porque realmente es mucho más propensa la especie a la gastritis hemorrágica. 1 o 2 mililitros por kilo por vía oral, sin necesidad de diluir. Si no funciona la primera administración, podemos intentar una segunda administración, considerando en un periodo de 10 minutos, siempre en la especie canina. Y acá la clave, muchos colegas dicen, no, no me funcionó, intenté 2 veces y no funcionó, hasta ahí deben llegar. Puede que funcione y puede que no, esa es una realidad, ¿eh? Lo que sí les aconsejo es que el agua oxigenada que dispongan para la inducción del vómito tiene que ser nuevita, nuevita. No es esa que tengo ahí dando vuelta en la clínica que tiene más de 8 meses, en donde ha perdido mucha de su potencia. Ahí seguramente que no va a funcionar. Y si es una que acabo de abrir, pero está estoqueada hace 1 o 2 años, muy probablemente tampoco funcione. Entonces, si estoy en una zona caliente o roja de gran cantidad de casos de intoxicaciones, debería tener un stock bien nuevo de agua oxigenada. A veces puedo darle un poco de alimento si el paciente está asintomático y luego le doy agua oxigenada. Eso mejora un poco más la probabilidad de que ocurra el vómito. Cloruro de sodio, o sea, sal de mesa, está puesta ahí entre signos de, perdón, entre paréntesis, un signo de pregunta, porque bueno, muchos colegas lo usan con un buen resultado en la especie canina, no les aconsejo en la felina. Y el punto es que aquí, bueno, es muy, muy irritante para el estómago, mucho más que el agua oxigenada. Y algunos libros más actuales de toxicología veterinaria no aconsejan la administración de sal en nuestros pacientes. Apomorfina, probablemente la hayan leído en algún lugar, es excelente para la inducción del vómito en la especie canina. En la especie felina no, porque puede dar una respuesta paradójica, puede provocar mucha excitación en la especie, entonces solamente para el canino. Ahí tienen las dosis. Es buenísima, la utilicé hace muchísimos años cuando era estudiante, pero tenemos un problema. Al menos aquí en Argentina no se consigue. Y creo que en el resto de los países de Latinoamérica tampoco. Me consta que existe en algunos países de Europa, como por ejemplo Inglaterra, España, también en Estados Unidos, pero bueno, aquí, al menos en Argentina, estoy seguro que no tenemos apomorfina. Algunos colegas utilizan morfina directamente para la inducción del vómito. Yo no tengo experiencia en eso. Imagino que debería tener algo a mano como para revertir algún efecto sobre el sistema nervioso central. Es simplemente un comentario de algunos colegas y también se me ocurren los costos relacionados a la morfina, ¿no? En celeste tenemos a la silacina y a la dexmedetomidina para su uso en felino. Obviamente que aquí son cuestiones, algunas más prácticas y otras tal vez menos prácticas por los costos que pueden tener este tipo de fármacos.
porque bueno, obviamente en el caso particular de este segundo fármaco, de este agonista alfa-2, es mucho más caro que la silacina. La silacina también funciona en el canino, como ustedes sabrán. Recuerden que aquí necesitamos, para todos los casos, pacientes sintomáticos. Si se nos deprime mucho el paciente con el uso de silacina o desmetomidina, lo que podemos administrar es yohimbina o atipamezol, de acuerdo al país en el cual me encuentre. El lavado gástrico, ¿cuándo sí? Cuando no resultó la inducción del vómito, o bien pasó demasiado tiempo como para intentar la inducción del vómito, o bien cuando el paciente está sintomático, entonces necesito sedarlo, necesito proteger la vía aérea y ahí sí puedo intentar el lavado gástrico. Y esto es aconsejable para aquellas sustancias tóxicas que permanecen bastante tiempo en el estómago, como por ejemplo, se me ocurre, es bastante bondadosa para retirar plantas del estómago, de plantas tóxicas, plantas de uso recreacional como cannabis sativa, marihuana. Imagínense ustedes que la intoxicación, el curso por marihuana en un canino puede llegar a durar bastante. He visto algunos casos de más de 48 horas. Y si realizamos el lavado gástrico, ese tiempo de evolución y de internación se reducen drásticamente. Los no, bueno, pasó demasiado tiempo, es decir, ya tenemos un paciente sintomático que está hace 6 horas con esos signos. Bueno, evidentemente que aquí no vamos a intentar ni la inducción del vómito ni el lavado gástrico, quedan anuladas todas las situaciones, y con los cáusticos por el riesgo de perforación del tubo digestivo cuando realicemos la maniobra, porque imagínense que lavandina, lejía, soda o sosa cáustica pueden provocar un daño y al realizar la maniobra podríamos lo que era una erosión transformarse en una perforación. Bien, ¿qué tenemos en cuenta para el lavado gástrico? Normalmente se indican 2 a 3 lavados o hasta que el líquido salga lo más clarito posible. Y lo que se puede hacer es, en el primer lavado, adicionar una cantidad determinada, como vamos a ver más adelante, de carbón activado, que es un adsorbente, eso se la dejo picando para en breve. Esperamos 15 minutos y retiramos ese líquido con el carbón activado, que se va a llevar gran cantidad de la sustancia tóxica. O bien dejamos el carbón activado en el último líquido, es decir, hacemos 2 lavados y en el tercer líquido, en el segundo lavado ya vemos que viene bastante clarito, bastante limpio el líquido, que es agua común y corriente. En el tercer líquido vamos a introducir una menor cantidad de líquido y en ese líquido el carbón activado a una dosis que vamos a ver más adelante, y eso va a quedar en el estómago de tal manera que con el tránsito va a continuar absorbiendo la sustancia tóxica. Pero vamos a tener en cuenta más adelante qué tipo de sustancia tóxica está implicada, porque el carbón activado no sirve en todas las situaciones. Pedro, así tomas agua, te hago una pregunta. Sí, ¿cómo no? Pregunta un Samsung, así que si quiere darme el nombre le agradezco. ¿Cuánto tiempo máximo se recomienda realizar el lavado gástrico después de la ingesta para que sea eficaz? Bien, no tiene una sola respuesta, ¿no es cierto?, a la pregunta, porque ahí depende de conocer un poco la sustancia implicada. Necesito un ejemplo, tal vez, para ser más preciso. Si se tratara de la ingestión de gran cantidad de un sebo rodenticida o de una planta, como por ejemplo Brunfelsia, que es el nombre científico del jazmín paraguayo o azucena, en donde tenemos evidencia de que permanece bastante tiempo, 3 o 4 horas, ahí podríamos realizar la maniobra. En el caso de cannabis sativa, bueno, dependiendo de la cantidad consumida, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de presentación del cannabis, porque por ejemplo, en el prensado de cannabis, la famosa piedra, eso puede quedar bastante tiempo en el estómago. Los libros mencionan hasta 2 horas aproximadamente. Bien, está. Y pregunta, ahí podemos entrar en disputa, ¿un propietario puede administrar carbón activado a la mascota?
Dependiendo del estado del sensorio, si es una consulta telefónica y nos aseguramos que el paciente está consciente, ningún problema, pero tengan en cuenta ustedes que la la alteración del sensorio con una crisis convulsiva o tremores, en el momento cambia de repente, está bien y de repente comienza con tremores y convulsiones, eso puede terminar en el árbol bronquial. Y es una situación compleja porque nos va a complicar el panorama. Entonces, tanto para la inducción del vómito como para la administración del carbono activado, tenemos que tener la inducción del vómito y la administración del carbono activado, tenemos que tener certeza de cómo se encuentra el paciente si es un triage telefónico, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos la seguridad de que está todo bien, entonces sí lo puede administrar el tutor sin ningún tipo de problema. Y obviamente después recurrir a la urgencia o no quedarse con eso. No se pueden quedar con el triage telefónico nada más. Bien, no sé si vas a ver más adelante, pero por las dudas la hora, en caso de órganos clorados y órganos fosforados, los lavados gástricos, ¿son recomendados? Mientras tengamos un paciente sedado y con la vía respiratoria cuidada, no habría inconvenientes. De hecho, que ahí utilizando en el lavado gástrico carbono activado estaría genial porque, bueno, estamos quitando la posibilidad de que permanezca mucho tiempo en el organismo, porque estas sustancias hacen circulación enterohepática y también redistribución. Entonces, muy probablemente vamos a disminuir toda esa carga de sustancia tóxica del tubo digestivo y la posibilidad de que se absorba, es decir, disminuimos la biodisponibilidad de esas sustancias. Bien. ¿Y qué recomendás para inducir vómito en gatos? Bueno, algún agonista alfa-2, ¿no es cierto?, de lo que hemos mencionado, silacina o dexmedetomidina. Bien. ¿Estás consiguiendo dexmedetomidina? No, es simplemente un dato, ¿no es cierto?, porque bueno, consideré que aquí había colegas de diferentes países, pero bueno, obviamente que uno menciona lo ideal, pero lo tiene que eh, circunscribir a lo que dispone, ¿no es cierto? Bien, sí, igual creo que acá en Chile hay sin problema de SOET, Sí, en Uruguay también, de los países que más o menos charlo, Bolivia también, así que creo que acá no sé por qué no lo dejó sí, traer SOET. y es Y bastante caro. sí, eso sí, yo una vez traje para un colega 2 frasquitos de Chile y era caro, y Sí, frasquitos sí. chiquitos. ¿Y alguna otra opción aparte de alfa-2 para inducir el vómito en gatos? Miren, la verdad es que no tenemos muchas posibilidades por lo que les comentaba de estos problemas que tenemos a nivel estómago del gato con la susceptibilidad de las sustancias cáusticas, como es el caso del agua oxigenada. Eh, no sé si responde a la inquietud de Alejandra, pero sí, que creo que es la que hizo la pregunta, pero conozco el caso de una profesional que en un acto de desesperación, eh, su mascota, su gato había consumido una flor de un lirio y no tenía otra cosa que agua oxigenada. Entonces, bueno, acto seguido al vómito que eliminó la flor, entró la preocupación de qué hacer, ¿no es cierto? Entonces solo se me ocurrió indicarle gastroprotección, como en todos los casos en donde utilicen un cáustico como el agua oxigenada, ¿no es cierto? Si es con un perro, se utilizan agua oxigenada, se utilizan sal, siempre den gastroprotección. Sí, bueno, la gastroprotección también va para el caso del felino. Y a la pregunta que hace Mario, no tengo experiencia con fármacos en los cuales, si me permiten, como un uso extrarrótulo, intentar el vómito, así como se menciona a ese fármaco, lo hace Mario. También existen otros como la ranitidina. Yo no tengo experiencia, simplemente sí tengo experiencia y comparto eso con ustedes de lo que les he mencionado. Sí, este es un expresado de la gente de CIABET, que trabajamos juntos con la Sociedad de Angiología y Dolor, Ajá. y la verdad que lo he escuchado y la verdad que ellos jamás lo recomiendan dentro de la Sociedad de Anestesiología y Dolor en destinos que no correspondan, digamos, porque puede que vomite, puede que no, pero no es lo indicado. Y estarían Sí, sumando un problema más.
Exactamente, no, en lo que hace el uso racional de fármacos, yo me quedo parado en ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? De nada, Mario, y mi intención no es criticar ningún tipo de criterio clínico, pero sí tenemos fundamentos farmacológicos de lo que es el uso racional de fármacos, ¿no es cierto? A mí me consta este uso de la ranitidina, por ejemplo, y bueno, algunos colegas que mencionan con bastante frecuencia su uso en este sentido, que bueno, no tengo experiencia. Hasta ahí llego con mi opinión. Bueno, seguimos un ratito más. ¿Cómo no? Gracias. Listo, Pau. Bien, ¿cuándo vamos a usar adsorbentes como el carbón activado? Cuando no resultó la emesis o pasó tiempo, es decir, tenemos un paciente al cual intentamos inducir el vómito, no funcionó, lo tenemos asintomático y digo, ¿qué hago? ¿Intento otra vez dándole más agua oxigenada, que es lo único que tengo, o ya no quiero hacer eso? Bueno, probablemente esa sea la alternativa a seguir. Y cuando tenemos un paciente consciente, como habíamos hablado recién con la pregunta de una colega, asegurándonos que esté todo bien, que es el sensorio, ausencia de convulsiones, tremores, etcétera, que lo puede hacer tanto profesional como tutor, o bien cuando vamos a usar esta maniobra del lavado gástrico. ¿Cuándo no? Acá los no, el de abajo, bueno, obviamente por motivos obvios, ¿no es cierto? En un paciente inconsciente, con todas las manifestaciones que hemos mencionado, o con una depresión del sensorio, tampoco es candidato a la administración de nada por boca. Eso va desde el sentido común. Y este no que ven aquí con cáusticos, alcoholes, derivados del petróleo, no es que va a provocar un efecto adverso, sino que simplemente los absorbentes con D de dedo, ¿sí?, como el carbón activado no funcionan. Entonces estamos utilizando un recurso farmacológico que no va a tener eficacia. El concepto de adsorbente con D de dedo es que es una sustancia que pega en su superficie otras sustancias, ¿sí? Y bueno, es un proceso químico en donde el carbón, o sea, lo que es derivado de la madera, sometido a atmósferas reducidas en oxígeno, luego se lava con soluciones diluidas de ácidos y así se activa. Porque no es lo mismo el carbón activado, como me han consultado muchas personas, que el carbón para los estanques o peceras, que el carbón activado de algunos filtros justamente para tanques o peceras, o inclusive el carbón activado del asado, una barbacoa, porque obviamente no es lo mismo, ¿sí? Y acá sí hay una observación que hacen los médicos, medicina humana, en donde también tiene sus partidarios y detractores de medicina humana. Hay médicos que dicen no, ni la inducción del vómito ni el lavado gástrico, directamente dan carbón activado, ¿sí? Entonces, bueno, si lo vamos a transformar en algo que pueda aconsejarles, es si han intentado la inducción del vómito sin éxito, y no quieren continuar dando un cáustico como agua oxigenada o sal, digan entonces, bueno, venga para acá el carbón activado, ¿sí? Bien, ahí hay algunos comentarios que los vamos a leer luego, si les parece. ¿Qué podemos utilizar? Como les decía recién, carbón activado, ahí está la dosis, 1 o 2 gramos por kilo, obviamente por vía oral. Recuerden que es carbón activado. Lo mejor es utilizar el granulado o en polvo, ¿sí? Los que vienen, el carbón activado en comprimidos o cápsulas, es menos eficaz para la absorción, pero bueno, si no hay otra cosa, utilícenlo. Van a utilizar mucha cantidad de comprimidos. Imagínense que algunos vienen de 500 miligramos, o sea, 0,5 gramos, y tienen que romperlos en un morterito o bien abrir las cápsulas si son granuladas, porque el concepto de la utilización de un adsorbente es que aumente mucho la superficie de contacto con las sustancias tóxicas. Puedo administrarlo una sola vez. Si leí en un libro de toxicología que la sustancia implicada no hace circulación enterohepática, o bien puedo administrarlo durante un día a razón de 1 o 2 gramos por kilo cada 4 o 6 horas en ese periodo de 24 horas que va a durar la internación, o que lo va a hacer la tutora o el tutor a condición de que el paciente esté 0 kilómetros, por así decirlo. Bien.
Acá un consejo que podemos dar para los tutores cuando la exposición es a cáusticos, soda cáustica, sosa cáustica, lavandina, lejía, eh, pilas, baterías, aceites para aromaterapia son todos cáusticos, entonces se puede indicar al tutor que dé demulcentes. Los demulcentes, por definición, son sustancias que protegen una mucosa lesionada por poco tiempo, es decir, hay que repetir la administración de los demulcentes cada 15 a 30 minutos, esto es paliativo, por eso se indica para los tutores hasta tanto concurran a la clínica. Puede utilizar agua albuminosa, que se prepara con 4 claras de huevo y se completa con agua, ¿sí?, de canilla de grifo, hasta completar el litro, ¿no es cierto? Eso dura aproximadamente 12 horas en la heladera o el refrigerador. Eso se va aplicando a las zonas expuestas al cáustico en la cavidad oral, o inclusive se puede dar a la mascota que beba pequeños sorbitos. Cuando está fría es mejor, ¿no es cierto? Da un doble alivio. La miel es otra posibilidad como demulcente. La leche fría, recuerden que la leche es pequeños sorbitos. Muchas personas consideran que la leche es un antídoto para un montón de intoxicaciones, es un concepto equivocado. Tiene grasa, y si un tutor da esta gran cantidad de leche a un paciente intoxicado por órgano fosforado carbamato o alguna sustancia liposoluble, va a quedar más tiempo en el estómago y se va a absorber por más tiempo. Y en el caso de los felinos, fíjense ustedes que el líquido de una latita de atún generalmente tiene una buena recepción por el gato, aunque también el perro, pero nada de esto suplanta a sustancias que son parte de la gastroprotección. Se me ocurre en este momento el sucralfato, es decir, yo como profesional no voy a utilizar estas sustancias en mi clínica, son para la indicación de los tutores, hasta tanto, bueno, concurran a la consulta. Bien, el baño. ¿Cuándo sí? Cuando hay una gran exposición de superficie corporal y cuando el paciente está consciente. Caso contrario, voy a tener que cumplir con lo que es el ABCD para luego proceder a la descontaminación. Tengan en cuenta eso. Y cuando tal vez no necesariamente necesitemos un baño total de nuestro paciente, cuando hay una exposición puntual, tal es el caso de una zona bien delimitada de la aplicación de una pipeta para perros que tiene piretroides en un gato. A veces podemos utilizar un paño entibiado con un secador de cabellos o con una plancha, calentamos el paño y con eso retiramos la sustancia tóxica. Si consideramos que no es suficiente, bueno, podemos recurrir al baño. Y obviamente que, como les decía recién, primero tenemos que tener un paciente para poder realizar la maniobra de descontaminación que implique al baño. Hay veces que, bueno, se nos junta todo, ¿no es cierto? Tenés un paciente que estás convulsivando, necesitas hacer una sedación. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, podrías intentar administrar una benzodiazepina por vía intrarrectal y si responde bien, continuar con la vía intravenosa, o bien una benzodiazepina que se pueda administrar por vía intramuscular, ¿no es cierto? Y posteriormente continuar con la vía intravenosa. Es decir, todo lo que ustedes dispongan en su clínica y por el conocimiento tradicional o rutinario que tenemos para el abordaje de los signos independientemente de la etiología. Bien, ¿qué pasa con el baño? Como les decía, si la exposición es mínima, tal vez una higiene puntual, es decir, con un paño entibiado, retirando esa sustancia tóxica de la piel y el manto piloso. ¿Por qué entibiado? Porque, bueno, normalmente son oleosas. Se me ocurre en este momento, como aplicación, retirar los restos de una pipeta para perros en la piel del gato cuando, bueno, la exposición no ha sido importante. Caso contrario, va al baño total. Agua a temperatura corporal, sí, que dure un mínimo de 10 a 15 minutos, con un shampoo o jabón neutro si consideran la necesidad, y obviamente secamos muy bien al paciente para evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque en algunas, bueno, en la mayoría de los casos la hipotermia puede complicar el panorama, pero especialmente en el caso de la exposición a piretroides en el felino y también en el canino, ¿no es cierto? Aunque, como ustedes saben, el canino es menos susceptible, porque los piretroides están formulados para animales, entre comillas, de sangre fría, como los insectos, los parásitos.
Y otras maniobras, bueno, también pensando en la línea de la intoxicación por piretroides en el felino, la utilización de tapones hechos con algodón, y dentro de las posibilidades no hacer tanto ruido, bajar las luces, es decir, una luz tenue. Estoy hablando siempre desde lo ideal, estudiantes y colegas, porque hay que ver si podemos aplicar esas cuestiones en el lugar de trabajo. Bien, ¿alguna cuestión hasta ahora, Pau, que quieras vernos alguna? Sí, sí, Dale. chiquitas, bueno, creo una se respondió sola, era cuando el propietario había inducido el vómito en el domicilio y había provocado un daño en la mucosa gástrica. Sí. Sí, qué absorbente estaba indicado, si estaba indicado usar absorbentes. Así que justo hablaste del carbono activado igual, así que no. Bien, perfecto. Y sí, bueno, ahí, si querés ahí ve las preguntas, Impacto. perfecto. Bien, Y y ahí, después sí, en el caso de colocar una pipeta, aparte de lavar, también aconsejaba la tricotomía de la sí, zona. sí, por supuesto, o sea, toda maniobra de descontaminación que puedan aplicar, ¿no es cierto? Me ha pasado, no sé si les ha pasado, algunos tutores no quieren saber nada con la tricotomía, bueno, fíjense ustedes de imponerse, pero sí, sí, Julieta, eso obviamente estás retirando un montón de sustancia tóxica. La vas a hacer en base a la zona expuesta. Si está completamente expuesto el animal, va a ser un poco más complicado, ¿no es cierto? Y si tenés un paciente que ha estado expuesto a una sustancia cáustica, fíjate si podés hacer la maniobra o no en relación al daño que pueda tener la piel, ¿no es cierto? Porque hay algunas sustancias muy agresivas para la piel. Bien. Acá hay una pregunta, pero es como Sí, que da Pau. para 5 meses. Cuando el propietario no sabe con qué se intoxicó el animal, ¿cómo podemos saber o deducir si fue como un cáustico derivado del petróleo o cuándo por otras sustancias? Bien, ahí espérame que la leo. Bien. ¿Cómo podemos saber o deducir si fue un cáustico derivado del petróleo? Bueno, fíjate, ahí probablemente, Alejandra, vas a observar, ¿no es cierto?, durante la exploración de tu paciente, una sustancia untuosa. Se me ocurre en este momento, bueno, en Argentina se llama brea, no recuerdo en otros países, es un derivado de la hulla, que se utiliza, por ejemplo, para la reparación del asfalto. Muchos caninos y felinos se exponen a esa sustancia. Es muy difícil de retirarla, hay que tener mucha paciencia y hay que tener cuidado con lo que se utiliza porque no pueden ir los solventes y es muy trabajoso, y no es tanto la cuestión tóxica, sino la cuestión mecánica, ¿no es cierto? Y si se trata de un cáustico como lavandina, sosa cáustica, lejía, ese tipo de sustancias vas a notar un daño importante en la piel. Y cuando digo importante, bueno, dependerá de la zona expuesta y del tiempo en el cual ha transcurrido de la exposición. A mayor tiempo, obviamente, el daño es importante. Y ahí, generalmente, el daño que provocan las sustancias cáusticas alcalinas es mayor, porque, bueno, inclusive los pacientes hasta se acicalan porque algunas no tienen un sabor desagradable, a diferencia de las sustancias ácidas. Entonces es muy importante observar el estado del manto piloso y de la piel, ¿sí? El lipofundín lo dejo para más adelante, Laura, y obviamente fluidoterapia en todos los casos, sí, sin lugar a Sí. duda. La fluidoterapia es como parte de nuestro ABCD, no necesariamente para detoxificar al paciente, ¿eh? Vamos a ver eso más adelante. Bien, espero Buenísimo. estar respondiendo sus inquietudes. Sí. Bien, con respecto a todo lo que van a ver a partir de ahora es lo que ustedes ya conocen. Lo que yo voy a presentar aquí de fármacos con sus dosis y sus vías de administración son netamente orientativos. Obviamente que va a tener que acomodarse a lo que yo dispongo en la clínica, a lo que dispongo en mi país y a mi criterio, obviamente. Hay algunos fármacos que me van a ser más útiles en ciertos casos y en otros tal vez no. Entonces, el uso de benzodiazepinas para el control intentar el control de las manifestaciones neuromusculares. A veces no tenemos éxito ni con diazepam ni con midazolam para el control de las convulsiones
En el caso de las intoxicaciones por piretroides en el gato, eso es sobre todo cuando ha pasado demasiado tiempo desde que ocurre la exposición y el tutor va a la clínica. Ustedes reciben al paciente a las 7 de la tarde y cuando le preguntan al tutor desde qué hora está así, te dice, me fui a trabajar a las 8 de la mañana y así ya estaba. En ese tipo de panoramas, probablemente las benzodiazepinas no sean muy eficaces. Barbitúricos, fíjense ustedes aquí, el fenobarbital, pero el que es para ser administrado por vía intravenosa. No todos los disponemos y es bastante caro, existen diferentes protocolos para su uso. Menciono el fenobarbital dentro de los barbitúricos porque, bueno, algunos como el pentobarbital, que es muy recomendado por los libros de toxicología, tanto de Estados Unidos como de Europa, no es un fármaco que se consiga con tal fin, al menos en Argentina, que tiene otro destino, uno de los fármacos disponibles que es un eutanásico. Y bueno, el propofol, ¿sí? Fíjense ustedes que puede ser bolo o una infusión continua. Por ejemplo, si no tenemos éxito con las benzodiazepinas, vamos con el propofol. Y el metocarbamol, que es un excelente relajante muscular, indicado para el tratamiento del tétanos, tanto en equinos como caninos y felinos, aunque bueno, ustedes saben que es muy frecuente más en la especie equina. No creo que esté disponible en todos los países. Aquí en Argentina hay 2 laboratorios que lo producen. La dosis para el felino es la que ven ahí, de 15 a 45 miligramos por kilo. En el caso del perro varía de 50 a 200, 220 miligramos por kilo. Hay que hacerlo intravenosa lento. Si lo circunscribimos a esta dosis y a una intoxicación por piretroides en el gato, anda muy bien para el control de esos tremores, no los anula por completo, no esperen milagros, pero sí permite a nuestro gato, a nuestro paciente, que pueda comer, beber y orinar y defecar con relativa normalidad. Eso es lo que intenta el uso del metoclopramol. Ojalá esté disponible en todos los países. Como les decía, me consta su presencia en Argentina. Bien, para las digestivas, bueno, inhibidores de la bomba de protones, fíjense por vía intravenosa, por vía oral, dependiendo del momento en el cual tengamos al paciente y el ABCDD, de lo que habíamos considerado, protectores de mucosa, antieméticos, en donde fíjense que algunos no están licenciados para la especie felina, pero cada vez se utilizan con más frecuencia, particularmente estos dos, en realidad, maropitant y ondansetron. Y bueno, acá probablemente no disponemos de mucho tiempo para presentar, discutir y demás, pero existe un consenso entre muchos colegas que los antagonistas H2 no son eficaces para el control de la acidez estomacal, ¿no es cierto?, asociada a las gastritis, en este caso, bueno, como gastroenteritis como manifestaciones, como parte de una intoxicación, ¿no es cierto? Estos signos son comunes a otras enfermedades, no solamente de las intoxicaciones, pero bueno, fíjense ustedes, tal vez no sea una primera línea de selección cuando disponemos de otros fármacos, obviamente más caros y tal vez más difíciles de conseguir. Si consultamos diferentes libros de toxicología veterinaria, también se mencionan otros fármacos como la metoclopramida, si están pensando en esas situaciones. Yo traté de poner lo que, de acuerdo a la bibliografía disponible y a la experiencia propia y de colegas, es lo que más eficacia tiene para el control de los signos digestivos, incluido parte de lo que es la analgesia que puede dar el maropitant, por ejemplo. Bien, para lo que sea riñón, una aclaración. Acá hay que puntualizar en algún tipo de intoxicación, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, me puedo referir a la nefrotoxicidad provocada por los lirios en el gato. Entonces, fíjense ustedes que vamos a utilizar diferentes maniobras como parte de la nefroprotección. No pensemos que por utilizar un diurético, una diuresis forzada con un diurético de asa o un diurético osmótico, estamos eliminando la sustancia tóxica. Cuidado con eso, colegas, porque muchas sustancias no necesariamente se secretan por la vía renal, sino que tienen
una excreción digestiva, como es el caso de las avermectinas. En todo caso, lo que sí tiene consenso es que la fluidoterapia y el uso de estos fármacos eh, es como parte de un protocolo de nefroprotección, y se me ocurre circunscribirlo a una intoxicación por lirios en el felino, ¿no es cierto? Ese sería el sentido, evitar o intentar evitar llegar a la oliguria, y bueno, con la anuria ya no tenemos chance, probablemente evitar llegar a la oliguria, ¿eh? Y bueno, obviamente el uso de estos fármacos o la fluidoterapia, deberemos considerar parámetros que nos permitan controlar cómo está funcionando todo. Se me ocurre pensar en nitrógeno no proteico, las determinaciones seriadas, si podemos hacerlo, siempre hablando desde lo ideal. Yo entiendo que, bueno, no todas estamos preparados, tenemos las posibilidades, ya sea porque no contamos con la posibilidad de hacer laboratorios o porque los tutores no pueden pagarlo. Uno habla desde lo ideal. El rescate lipídico es lo que mencionaba una colega, las emulsiones lipídicas intravenosas. Está indicado cuando la sustancia es liposoluble. Entonces, acá podemos hablar de las avermectinas, podemos hablar de órganos fosforados y carbamatos, piretroides, de el babocida conocido como metaldehído. Inclusive el ibuprofeno es liposoluble. Lo que pasa es que cuando recibimos un paciente intoxicado con ibuprofeno, ya prácticamente no queda nada en el organismo, sino más bien el daño que provocó por su capacidad ulcerogénica y eventualmente nefrotóxica, ¿no? Pero si consideramos que cannabis sativa, lo que pasa es que, bueno, en la intoxicación por marihuana hay que tener dinero y poder conseguir este tipo de soluciones que no son frecuentes en todos los lugares, o tienen un costo importante. Entonces, las ELI son sustancias que, colocadas en la vasculatura, actúan como una esponja que chupa la sustancia tóxica liposoluble cuando pasa, ya sea en las zonas de depósito, como el tejido adiposo, o bien a nivel del sistema nervioso central. La chupa y la saca de ahí. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en una ivermectina que está provocando un efecto de neurotoxicidad en un paciente que recibe una sobredosificación. Fíjense que tiene una dosis de inicio, sí, o ataque entre comillas, alta, intravenosa en bolo, y luego un mantenimiento que se hace por una duración de 30 a 60 minutos, y esta maniobra así como tal, tanto el inicio como el mantenimiento, se puede repetir hasta 3 veces en un periodo de, por ejemplo, 24 horas. Tienen que ser al 20%, las que son al 10%, no es tanto el tema de la concentración, sino el tamaño del glóbulo graso. Cuando el valor es más chico, es decir, 15, 10%, el glóbulo graso es muy grande y hay un mayor riesgo de complicaciones por la lipidemia, porque estas sustancias son derivadas del aceite de soja, de la yema de huevo, ¿sí? Entonces, para todo lo que sea liposoluble, y si lo consiguen, genial. En algunos países directamente utilizan las ELI, independientemente de la sustancia tóxica, lo cual hay que tener cuidado con eso, porque si se trata de una hidrosoluble, una sustancia tóxica hidrosoluble, como por ejemplo los principios activos de los lirios, la verdad que no tendría mucho sentido de la administración de estos fármacos. Anticolinérgicos como parte de los antídotos para las intoxicaciones por inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, es decir, estamos hablando de órganos fosforados y carbamatos. Fíjense ustedes que son dosis altas. La estándar, recordarán, es 0,02, 0,04 miligramos por kilo. Acá es dosis alta, 0,1, 0,5. Algunos libros mencionan dosis más altas todavía, un cuarto intravenoso y el resto subcutáneo o intramuscular. Acá probablemente tengamos que tener al paciente hospitalizado, porque si se trata de fosforados o carbamatos, hacen redistribución, entonces probablemente puedan presentarse signos muscarínicos con posterioridad a haberlos controlado entre 2 y 4 horas. Todo dependiendo de la concentración de la sustancia tóxica a la cual estuvo expuesto el paciente. Bien, hay que tener la mayor certeza posible para usar estas dosis altas. Para eso existe algo llamado la prueba de la atropina, en donde, bueno,
consideramos ciertas características del uso terapéutico tradicional de la atropina y en base a los signos que se presentan o no como respuesta farmacológica al anticolinérgico, decidimos o no si necesitamos poner la dosis más alta de atropina. Y como les decía, por el tema de la redistribución, podrían requerirse repetir, es decir, mantener al paciente atropinizado. Esto es, se traduce en algo tan sencillo como si se trata de una intoxicación por fosforado o carbamato, deben sugerir a los tutores que tiene que permanecer hospitalizado por un mínimo de 6 a 12 horas para ver cómo evoluciona. Antihemorrágicos. Bueno, estamos hablando de utilizar fármacos para contrarrestar los efectos tóxicos de los warfarínicos, de los rodenticidas warfarínicos. Acá tenemos que el fármaco de elección es vitamina K1, debe decir el prospecto que se trata de K1, debe decir que se trata de fitomenadiona, sí o sí. La dosis de libro es 2,5 a 5 miligramos por kilo. Se puede hacer por vía oral o subcutánea, entre paréntesis está intravenosa porque, bueno, no es la más aconsejable porque puede haber shock anafiláctico, y la intramuscular es riesgosa porque si el paciente está con coagulopatía activa, podemos producir, por ejemplo, un hematoma. Cuidado con los fármacos disponibles porque no todos tienen su indicación en el prospecto la vía oral, ¿no es cierto? Algunos de medicina veterinaria, de los que se disponen en Argentina, tiene la indicación por vía subcutánea, si bien algunos colegas la han utilizado por vía oral con éxito. Yo no tengo esa experiencia, me refiero a un laboratorio muy famoso de Argentina, y sí puedo mencionar otro de medicina humana, pero que es muy caro, que es el Conaquion. El Conaquion en su prospecto menciona que se puede administrar tanto por vía oral como por vía subcutánea. El tratamiento con fitomenadiona o K1 va a depender del warfarínico involucrado, 5 a 7 días para los de primera generación, 21 a 30 días para los de segunda, y si no tengo idea de qué se trata, me vienen con una bolsita con esos quesitos de color amarillo, verde, fucsia, las semillitas, y no tengo idea, entonces directamente considero que es un warfarínico de segunda generación, que son los que con mayor frecuencia se encuentran en Latinoamérica. Y obviamente si existen dudas sobre la intoxicación, voy a intentar hacer el coagulograma. Recuerden que los valores de tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada requieren de un periodo de mínimo 24 horas para comenzar a decaer a nivel plasmático. Entonces, si ustedes hacen la toma de la muestra a la hora, a las 2 horas, a las 5 horas de la supuesta exposición, muy probablemente no estén alterados. Cuesta bastante decidirse y también indicar a los tutores de que esperemos hasta mañana o hasta mañana a la tarde para tomar la muestra, a condición de que el paciente está completamente asintomático, moviendo la cola, ladrando, queriendo morderme, queriendo jugar. No es lo mismo un paciente en donde tengo la coagulopatía activa o un paciente en donde el tutor me informa que en la materia fecal vio el color alterado, ¿sí? Y que utilizó los SEUS recientemente. Y como les decía, no se recomiendan otras vitaminas del complejo K o del grupo K, como la menadiona, que es la K3, porque es muy compleja la explicación, pero no tiene la suficiente liposolubilidad como para unirse a los sitios en donde se requiere su presencia para la síntesis de los factores K1 dependientes. Entonces, si ustedes se juegan por utilizar comprimidos que se venden aquí en Argentina con vitamina K3 y tienen un paciente con coagulopatía activa, cuidado, puede haber un desenlace grave y fatal, ¿sí? Muchos colegas dicen, no, yo lo traté con Tanmivil K, un comprimido de uso humano, y anduvo 10 puntos. Bueno, yo me atrevo a decir que probablemente no hubo una intoxicación por warfarínico. Bien, Pau, hacemos una interrupción aquí que veo algunas preguntas. Sí, Pedro, hay varias, así que vamos, bien. Si en gatos podías usar diazepam, primero. Sí, podemos utilizar diazepam.
Se puede Bien. utilizar por vía intrarrectal y luego continuar con la vía intravenosa. Bien. Si puede utilizar Solazepam con tiretamina y qué dosis. Bien, no tengo experiencia, ¿sí? Ahí veo. No tengo experiencia con el uso de esos fármacos. Recuerden que lo que ustedes buscan es un tratamiento netamente sintomático de control de los signos que se van presentando, ¿no es cierto? Entonces, ahí deberán utilizar el fármaco que más experiencia tengan y la disponibilidad, obviamente. No tengo referencia de, creo que hay algunos productos registrados. En el caso del canino, no recuerdo si era 05, 005, 01, dependiendo de la vía, ¿no es cierto? Y en el gato un poquito menos. Pero bueno, no tengo experiencia. Bien. Luis pregunta, quería preguntar antes, no encontré en el momento, la intoxicación por lidocaína en gatos por el Sí. uso de SLK, ¿cómo podríamos combatir y cuáles son los signos clínicos más vistos? Bien. ¿Hay alguna experiencia con el uso de ELIS en las intoxicaciones por este tipo de fármacos? Pero en realidad son cuestiones de medicina humana, ¿no es cierto? La mayoría de los libros de toxicología o no aconsejan el uso de lidocaína o dan una dosis muy bajita e indican de que realmente existe un riesgo importante de provocar intoxicación, ¿no es cierto? Pero es netamente un tratamiento sintomático, de acuerdo a la presentación, ya sea manifestación cardíaca, neurológica. No hay algo específico como para poder contrarrestar, porque ni siquiera la ELI es un tratamiento específico, ¿no es cierto? Es un tratamiento como antídoto, entre comillas. Espero Bien, hay haber preguntas respondido. si las ELIs son recomendadas en felinos. Sí, claro que sí, se pueden utilizar en felinos y con mucho éxito en la intoxicación, con bastante éxito para no ser tan optimista, porque bueno, algunas cuestiones pueden fallar en la intoxicación por piretroides, por ejemplo. ¿A cuánto tiempo se podía aplicar el cuarto de atropina? ¿Se podría volver a aplicar el cuarto de atropina? Bien, a ver, Marian, a ver si interpreto tu pregunta. Supongo que, bueno, tenés un paciente al cual, o sea, haces una dosis de 0,1 miligramos por kilo, haces el cuarto intravenoso y el resto subcutáneo o intramuscular. Si vos considerás que necesitas una segunda dosis de atropina a las 2 o 3 horas porque comienzan nuevamente a presentarse manifestaciones de tipo muscarínico, hablando siempre de fosforado carbamato, probablemente puedas administrarlo ahí, repetir, pero la dosis más baja, 0,1 miligramos por kilo, nuevamente el cuarto intravenoso o el resto subcutáneo e intramuscular. Pero a veces puede ocurrir que solamente con la dosis, con ese protocolo creo que repitiendo no hay ningún problema. Lo que no podés hacer es, si utilizaste una dosis baja, pasarte una dosis alta, ¿no es cierto? Porque bueno, con las dosis más altas, la atropina, bueno, puede provocar también efectos tóxicos. Y la Bien. prueba de la atropina es la utilización Es la que de, nos dice. que leo ahí, la dosis estándar de atropina, y ver qué pasa a los 15 minutos. Sí, se la dejo ahí peloteando para que lo respondamos en el curso posgrado. Bien. En el caso de perros que bebieron anticongelante de auto, ¿cómo podríamos tratar la intoxicación aparte del lavado gástrico? He escuchado hablar de la administración de alcohol etílico por vía oral. Ahí te respondo en breve, Mario. Bien. ¿Se podría utilizar carbazacromo? No tengo experiencia. Si nos quiere contar Natalia. Natalia. Bien. Ácido tranexámico como Sí. ayudante junto a vitamina K. ¿Se puede y a qué dosis? No, la verdad es que algunos colegas utilizan el tranexámico, pero no en esta situación, sino acá, no sé si Bastián sos de Argentina, en algunos casos de envenenamientos por serpiente,
y no tengo experiencia, pero lo que sí te puedo asegurar que el mecanismo de acción de la vitamina K1 es diferente a o sea, a lo que hace el ácido tranexámico. Entonces, dispones de un verdadero antídoto para la intoxicación por warfarínicos, que es la vitamina K1. Bien. Bueno, estamos ahí, faltó esa que seguramente la desarrolla más adelante, la anticongelación. Bien, sigo por aquí. Seguimos. Bien, entonces, los dadores de grupos sulfidrilo son para aquellas intoxicaciones relacionadas a la presencia de radicales libres. Rho significa radicales libres. Estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, la intoxicación por paracetamol o acetaminofeno. Disponemos de N-acetilcisteína, que es un dador de grupos sulfidrilos o tioles para la síntesis de compuestos que luego van a ser utilizados por enzimas que neutralizan a los radicales libres. Fíjense ustedes, una dosis inicial que varía de 140 a 280 miligramos por kilo si disponemos del fármaco por vía intravenosa genial, sino por vía oral. Esta dosis más alta es sobre todo en el felino, cuando desarrolla metamoglobinemia por paracetamol, y luego los mantenimientos de 70 a 140, el rango más alto nuevamente si el paciente tiene metamoglobinemia, es decir, si está cianótico, por ejemplo, como evidencia clínica, y se puede hacer cada 4 o 6 horas por 7 a 17 veces. Vamos a ir determinando cuántas veces necesitamos en base a la evolución de nuestro paciente. Si se administra carbono activado o sucralfato, necesitamos esperar 1 hora entre cada fármaco porque obviamente el carbono activado o el sucralfato van a adsorber a la N-acetilcisteína, como puede ocurrir con otros fármacos por vía oral. Particularmente aquí el ejemplo, bueno, porque se reduce mucho la eficacia de acetilcisteína. Viene como comprimidos efervescentes o sobrecitos o polvo dentro de un frasco para agregarle agua y así formar un jarabe que se reconstituye. De 200, 400, 600 miligramos que vamos a seleccionar en base a la situación, o sea, el tamaño, por ejemplo, de nuestro paciente. Y lo vamos a dar por vía oral, aunque en algunos países también hay N-acetilcisteína por vía intravenosa. Aquí en Argentina hay una farmacia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los produce. Tiene un sabor desagradable, entonces debemos diluir y quitarle todo el dióxido de carbono, las burbujas, en una solución azucarada. Y como les decía, los que son fármacos para administración intravenosa generalmente son difíciles de conseguir. Son buenísimos porque se evita el mal sabor que tienen por vía oral, porque son compuestos, la cisteína es un aminoácido azufrado, tiene un sabor metálico muy pronunciado y desagradable para los animales, por eso se intenta enmascarar su sabor con agua azucarada. Ahí está la respuesta intento a una pregunta que hacía el colega en la intoxicación por etilenglicol, ¿no es cierto? Es el etanol. Entonces recuerden que el etilenglicol no es una sustancia tóxica per se, pero al metabolizarse en hígado da un compuesto que resulta nefrotóxico, que es el ácido oxálico, que combinado con calcio plasmático justamente provoca ese daño. Y ahí tienen el protocolo de utilización del etanol, que es el alcohol etílico que se compra en una farmacia. Se puede diluir en jugo o zumo de fruta, o bien agua azucarada o dextrosa, y se puede dar por vía oral o por sonda nasogástrica, o dependiendo de situación, dependiendo de especie. Ahí tiene un protocolo para la administración por vía oral, y algunos libros también mencionan que es posible la administración por vía intravenosa de soluciones preparadas con salina o bien con dextrosa y con, aunque no lo crean, con bebidas como el vodka. ¿Sí? Pero bueno, esa es una charla un poco más compleja. Bien, para los envenenamientos por serpientes, el suero antiofídico, los fagotrópicos, así se conocen en algunos países. Entonces, aquí es para zootoxinas producidas por serpientes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que determinar la cantidad de ampollas o ampolletas a utilizar. Eso nos va a dar la clínica, la observación de nuestro paciente. Si determinamos que son, por ejemplo, 2 o 3 ampollas
las que necesitamos, las diluimos con salino dextrosa, si se tratan de los liofilizados, sino directamente lo que hacemos es colocar el contenido de los viales que vienen refrigerados dentro de un sachet de salino dextrosa que deberá tener, por ejemplo, 50 o 100 mililitros de la solución, dependiendo del tamaño corporal de nuestro paciente, y se va a hacer una administración intravenosa exclusiva. Es posible que se requiera repetir, dependiendo de si horas después vuelven a aparecer los signos relacionados al envenenamiento, como por ejemplo la coagulopatía, y si son las ampolletas o ampollas no liofilizadas, es decir, las que son líquidas, obviamente debemos respetar la cadena de frío. Obviamente que hay un montón de cosas por hablar, colegas, en este webinar. Intento hacer una cuestión general de lo que son las intoxicaciones. Bien. Bien. Ay, pero siempre la parte de tratamiento vas a tener muchas preguntas. Bueno, ¿nos servirá la metadoxina para intoxicaciones por compuestos que generan ROS por el efecto antioxidante y contra ROS? Sí, o sea, lo que vos dispongas como fármacos secuestrantes de radicales libres, dependiendo del país en el cual nos encontremos. Hasta donde entiendo, en la mayoría de nuestros países hay N-acetilcisteína, hay otros países en donde hay adenosilmetionina, el SAMe, eso es más bien para México, si mal no recuerdo, y tenés otras alternativas, si podés administrar por vía oral, los extractos de cardo mariano o cardonal, como se conoce en Argentina, es decir, la silimarina, todo lo que sea secuestrante de radicales libres, viene bien, ¿cierto? Y Lilibet pregunta en qué tipo de intoxicaciones. Bueno, por el paracetamol o acetaminofeno, Lilibet, o bien toda vez que sepas que la sustancia tóxica produce radicales libres, ¿sí? Acá como ejemplo nos viene bien hablar justamente de el paracetamol como fármaco antipirético analgésico, pero también los AINES, por ejemplo el ibuprofeno, y muchos AINES también producen un daño relacionado a la formación de especies reactivas del oxígeno o radicales libres. Bien, ahí se respondieron, bien. Intoxicación por paracetamol, signos de un gato con paracetamol, después de cuánto tiempo podemos ver los síntomas de podemos ver los signos de intoxicación por paracetamol en gato y en cuánto tiempo después podés usar la acetilcisteína. Bien, el concepto es como para la mayoría de las situaciones, ¿no es cierto, Cecilia? Lo antes posible. Conozco algunas situaciones en donde se administró por sonda nasogástrica bastante tiempo después, ¿cuánto? 12, 14 horas, y no hubo éxito, ¿sí? Pero bueno, si está dentro de las posibilidades, utilizarlo. Pero bueno, recuerden eso, cuanto más tiempo pasa, el problema, y yo entiendo la pregunta y la duda de muchos aquí, el problema es que nos llegan pacientes con muchas horas de evolución, porque los tutores se dejan estar, o lo que fuere, entonces no nos quedan muchas alternativas, ¿sí? Alejandra, Caso de Colombia, no necesariamente tienen que ser de producción veterinaria, si mal no recuerdo, Colombia importa el antiveneno que produce el cloromido picado en Costa Rica, pero si no, podés utilizar de uso humano sin ningún tipo de problema. De hecho, que en Argentina acá, si no conseguís el de... hace algún tiempo había 2 laboratorios, hoy en día uno y con algunas complicaciones, entonces hay que comprar de uso, perdón, de producción veterinaria. Si no conseguís los de producción veterinaria, los de uso humano andan muy bien. Gracias, Rebeca. Para lo que es, Bastián, para lo que es cannabis podés utilizar solución salina y bueno, cada tanto podés dar un poquito de dextrosa como para ayudar al hígado a que tenga energía ATP como para metabolizar THC y demás, pero recordá que bueno, esto no es solo para las intoxicaciones, sino como a cualquier situación, ¿sí?
Samsung pregunta si podemos utilizar, si no tenemos el antiofídico, K1 y dexametasona. Sí. Dexametasona tiene algo de eficacia para controlar el edema. Hasta hace algún tiempo se decía que no, pero en la actualidad, inclusive en medicina humana, se dice que sí. K1 no. K1 no, porque la coagulopatía que produce la toxina del género Botrops no depende de factores K1, sino que es una coagulopatía por consumo. Se consume el fibrinógeno. ¿Sí? Aquí en México es común la Nochebuena en épocas decembrinas, navideñas, que en clase de toxicología me comentaron que afecta a perros y gatos si existiera una intoxicación por esta planta. ¿Qué acciones podemos recomendar al propietario? Itza, ¿no te estarás refiriendo a la flor de Pascua? En Argentina se llama Estrella Federal. Sí. No sé si más adelante es eso se comentar. Decembrinas, a ver si Ita. A ver, Ita, si más o menos nos guías en la planta. Sí, en caso de intoxicación por compuestos fenólicos, ¿cuál sería el tratamiento? Excelente charla, como siempre, doctor Pedro. Gracias, gracias. Dificilísimo. Para los compuestos fenólicos, aquí Lau, el colega, se está refiriendo a algo que en Argentina se llama creolina y en otros países creo que se llama carbolina. Es un derivado de la hulla, una sustancia que actúa como cáustico en la piel, en el aparato digestivo y es terriblemente tóxica. Ahí hay que hacer hepatoprotección, gastroprotección, fluidoterapia, nefroprotección, todo lo que se les ocurra porque es un daño multiorgánico. Dificilísimo. Normalmente lo que hace aquí en Argentina, utilizan los tutores por un desconocimiento de ese producto para tratar sarnas, pulgas, garrapatas y pueden utilizar el producto puro y ahí puede ser un desenlace fatal. Y el diagnóstico es facilísimo porque cuando entran a la clínica tienen un olor impresionante al producto químico. Sí. Creo que contesté lo que menciona Tai. No es diferente, si te estás refiriendo a la fluidoterapia, no es diferente a otras situaciones, Tai. Bien. ¿Alguno ¿Y que se para sapo? complicado? No. Sapo. Para sapo, como habíamos dicho, normalmente van a venir con manifestaciones neuromusculares, alguna benzodiazepina, y nos va a costar ahí, tal vez podemos hacer una higiene de la cavidad oral en el paciente en decúbito, si está siendo tratado, no vamos a hacer la inducción del vómito. Las ingestiones del sapo son mucho más complicadas de tratar, ¿sí? Bien, para preguntarte es muy amplias. Otras sustancias tóxicas en gatos es como que tenemos para rato. Sí, o sea, tienen que considerar que todas las sustancias son potencialmente tóxicas. Te puedo contestar rápido, Cecilia. Son peligrosos los lirios como plantas y todas las sustancias son mucho más tóxicas para el gato versus el perro, ¿sí? No sé si sos tutora o profesional, por ejemplo, para mencionarte una diferencia entre perro y gato. Para intoxicar a un perro con paracetamol se necesitan dosis muy altas, ¿sí? Más de 150 miligramos por 150 miligramos por kilo. El perro, ¿sí? El gato apenas 10 miligramos por kilo. Entonces, es complicado responder. Los piretroides, las pipetas para perros y los gatos son complicadísimos, ¿sí? Muchas gracias. Saludos Mirta, a muchas Casilda. gracias. Bueno, en Venezuela es muy común la intoxicación con ibuprofeno y paracetamol. Gatos y perros es común que cada vez ven al paciente caído por algo, le preguntan si se le pueden dar estos fármacos. Claro, sí, no sé si tu pregunta es, Carlos, en base a lo que mencionan los tutores, pero bueno, lo ven decaído y acá en Argentina es exactamente lo mismo, o es ibuprofeno o es paracetamol. Es lo que tienen a mano. El mejoralito para niños, como todo es para niños, se le puede dar al gato. Itza, creo que te estás refiriendo a la flor de Pascua, ¿sí? Mira, para mí hay una exageración con respecto a la toxicidad de esa planta. Es muy popular la intoxicación en Estados Unidos de América, porque bueno, se regala mucho la planta para esa época y se encuentra dentro de la casa, del hogar, entonces una mascota la destruye y la rompe,
Yo los casos que conozco son gastroenteritis leves. Tiene un látex que es bastante irritante, pero nada más que eso. Si yo pongo en tela de juicio cuando leo que se murió por la ingestión de la flor de Pascua o estrella federal, como se llama en Argentina. Emily, por bufotoxinas, la descontaminación de la cavidad oral y el tratamiento sintomático. Bueno, qué pena, Alejandra. Hay una aclaración, ¿no es cierto? No se los venden. No se los venden, es complicado. No sé en qué provincia o región estás de Colombia. No están licenciados para su uso. Tiene que haber un médico de humano de por medio. Tal vez pase por ese lado. Desconocida esta situación. Aquí en Argentina se los puede. Asóciense ilegalmente con un médico. Acá en Argentina se pueden conseguir, uno tiene el dinero, que son carísimos, y los compra en la farmacia. Imagínate que tiene que verse, a veces se necesitan 4 o 5 ampollas. Bien, bien, flor de Bueno, Pascua. Pascua, después cómo utilizarías los tacos en felino para evitar intoxicación. Mira, Cecilia, No lo cuidado con utilicé. los talcos, porque conozco muchos casos de intoxicación con talcos en gatos, en donde si estás en Argentina hay un producto muy famoso, y si no, los talcos Para gatos. con carbamatos y piretroides no son buenos amigos de los gatos. Consultemos a profesionales sobre qué tipo de fármacos podemos utilizar en las mascotas, ¿sí? Bueno, es lo mismo, Carlos, en Argentina, aceite de vehículo quemado para poner el tratamiento de la sarna. Bueno, en México también lo mencionan. ¿A qué edad puedes poner pipetas en gatos? Bueno, hay diferentes presentaciones clínicas, pero Que sean para gatos, ¿sí? para gatos, que Gracias, sean pipetas para gatos, y sí, después hay diferentes, hay algunas de 60 días. gracias, Nati. Bien, gracias por tu comentario, Itza, con respecto a la flor de Pascua. Eh, Una última pregunta, en el caso del uso del Lepecid en mascotas, ¿qué antídotos podemos usar? Bien, me tenés que decir qué es el Lepecid. Exactamente. Carlos Creo, Rodríguez. debe ser por el nombre un producto registrado. ¿Puede ser? Sí. Lepecid. Mira, se me ocurre que debe ser algo para tratar las miasis o las bicheras, por el nombre, porque me recuerda a algo. Ese tipo de compuestos tienen, perfecto, Carlos, o piretroides o fosforados. Entonces, bueno, es un tratamiento netamente sintomático y, bueno, ocurren bastante, sí, es bastante, o como insecticida. Cuando son nombres comerciales me pierdo, ¿sí? Porque, bueno, tenemos diferencia con diferentes países. Si viene por ese lado, es común la intoxicación en Argentina también. Tiene Acá, clorados, ahí lo googleé, tiene clorados. tiene clorado. Uy, mamita querida, Sí. peor todavía. Es un tratamiento sintomático con benzodiazepinas y son sustancias extremadamente tóxicas. Cuidado que están prohibidos, ¿eh? Muchas gracias, Cecilia. Y Gracias por seguir el consejo de la ilegalidad. permiso, ¿Qué me Pau, dijiste? que voy con una última cosita. Los Exactamente. espero con el posgrado y no se me vayan, que quería comentarles, bueno, en el posgrado vamos a ver diferentes casos de intoxicaciones. Aquí tenemos en la exposición una sustancia cáustica como un líquido de popurrí, que son estos que se utilizan para aromaterapia. Fíjense ustedes aquí, el miembro anterior de este gatito que cazando un abejorro fue picado y bueno, eh, hay que ver qué es lo que se hace y lo que no se hace. Fíjense la cara de susto más que nada del paciente. Fíjense ustedes los efectos del envenenamiento por serpientes y las complicaciones que puede llegar a ocurrir. Y hay que saber bien en qué lugar vamos a utilizar el antiveneno. Aquí se utilizó un uso local, se colocó el antiveneno aquí y eso provocó una reacción inflamatoria muy grave que se complicó con una miasis. Entonces, cuidado con los usos extrarrótulos de los fármacos. Y fíjense ustedes aquí la diferencia con el envenenamiento por las cascabeles, las serpientes del género Crotalus, pero esto es de Argentina. En el posgrado vamos a ver que no es lo mismo una cascabel mexicana que una cascabel costarricense, que una cascabel venezolana, que se parecen más a la Argentina, por ejemplo, ¿sí?
O bien, los métodos de diagnóstico complementario que disponemos en toxicología veterinaria, en este caso lo que ustedes están viendo es un estómago de un canino que ingirió una gran cantidad de frutos de una planta que en Argentina se llama jazmín paraguayo, es del género Rumpelsia, en Paraguay se llama azucena, en Chile se llama diámelo, en San Juan se llama, en Costa Rica tiene diferentes nombres regionales, y fíjense ustedes, como tiene alcaloides tropánicos y alguna sustancia emparentada con el LSD, los animales comen un montón. ¿Estamos? Acá otra intoxicación por planta, aunque no lo crean, esto es un alimento que se hace mucho en Argentina y también en Uruguay, perdón, creo que en Paraguay también. Esto es de un colega uruguayo, lo que están viendo es un alfajor de maicena hecho con cannabis sativa. Ese color verde que ustedes ven es justamente porque se utilizó marihuana como parte de la cocina canábica, que es tradicional en algunos países, ¿sí? Donde más legalizado está el uso de cannabis sativa. ¿Estamos? O bien los efectos de los rodenticidas warfarínicos en lo que están viendo aquí, de este paciente con coagulopatía. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahí está preguntando si queda grabada, la estamos grabando, la subimos en 48 horas al canal de YouTube, está disponible una semanita. Así que cuando esté subida, síganos en las redes, nuestras redes, las redes de Pedro, así saben todas las novedades, y bueno, ahí cuando quieran, saben que todos los que participaron en este webinar, poniendo ahí el teléfono, Toxicología for Vet, ahí ya tienen un 30% de descuento en el posgrado, así que nada, lo aprovechan. Aprovechen. Espero contar con su presencia, colegas, y bueno, un abrazo fraternal desde Argentina. Gracias por su participación. Gracias, Pau. Así que bueno, ahí está. Les voy a pasar, les voy a pasar ya la placa con el otro teléfono. Denme 2 segundos, porque el teléfono que figura ahí, Pedro, fue el que tuvimos hoy. En estos países nos robaron la línea y nos están pidiendo rescate por la línea. Es muy raro. Es muy raro. Dejo de compartir. Así que sí, yo les voy a compartir la placa con un nuevo teléfono, y bueno, también calculamos que la intención es estafas, así que bueno, estamos como muy dolidos con esto. Así que les paso ahora que da la placa un rato con el nuevo número de teléfono, y si no, directamente en Instagram, que están los teléfonos, que es por donde todo el mundo Face, o en la página web, ahí está el teléfono nuevo, ¿sí? Así que, bueno, gracias, Pedro, gracias a todos, tuviste hasta 118 personas en sala, ese fue el tope, así que ahora todavía quedan 70 acá estoicos al pie, así que bueno, espectacular, feliz de que empecemos 5 meses de trabajo juntos. Gracias, Pau, gracias, colegas. Disculpen las desprolijidades, pero intenté ser lo más concreto y conciso posible. Y bueno, me encantaría que puedan participar en esta actividad, así que les mando un abrazo grande. Bueno, nada de prolijo, perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, que tengan muy buena noche de martes, muy lindo resto de semana, y ahí a los que están preguntando les dejo un ratito la placa para que compien todos los datos, las redes, el teléfono, todo. Gracias, Pedrito. Chao, gente. Cuídense, Chao, abrazos. chao.